Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Leamos todos. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estos capítulos, amados hermanos, cada uno de ellos tiene una razón. Hay un pecado identificado y el Señor hoy, en base a esta palabra, nos invita a ver este tema: obstáculos que impiden nuestro crecimiento espiritual. Y si tienes la oportunidad de poder subrayar en esta mañana o de tomar apuntes ahí en el margen de la Biblia o en una libreta aparte, tómalos. Es importante tomar en consideración este tema el día de hoy. Obstáculos que impiden nuestro crecimiento espiritual es el tema en esta mañana. Esta temática está basada en el tema 2023, una iglesia que crece y se multiplica. Pero ese es el llamado que el Señor nos hace, y el mismo Señor también nos enseña que hay cosas en nuestras vidas que ya generaron a través de la historia testimonios a través del pueblo de Israel, lo que impidió su crecimiento, y hoy el Señor quiere que la iglesia no caiga en este mismo error. Bien, vamos entonces a empezar en esta mañana hablando de aquellos obstáculos que impiden nuestro crecimiento espiritual. Yo no sé si usted se ha detenido en algún momento de lo que va este 2023 en pensar cuáles son esos obstáculos. Si este año el Señor me llama a crecer, es porque Él, que conoce nuestra realidad uno por uno, sin excepción de persona, el Señor conoce la realidad de cada ser humano en toda la creación, antes, hoy y mañana, hasta cuando el Señor así nos lo permita comprender. Él conoce todo porque Él es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Y si el Señor trajo este tema para este año, es porque Él sabe que aún hay muchas cosas que están impidiendo nuestro crecimiento. He ahí el desafío. Iglesia, es necesario crecer. ¿Por qué es necesario crecer? Porque tal vez no nos hemos dado cuenta que estamos estancados, que tal vez nos encontramos paralizados, que tal vez no nos hemos dado cuenta que en vez de ir creciendo, vamos decreciendo y tenemos un crecimiento a la inversa. Pero para muchas personas creen que eso también es una manera de crecer. En medio de eso, vamos a tomar el marco de la historia del pueblo de Israel. Hoy analizaremos la cruda experiencia de ese pueblo que vivió por parte de aquella generación al no poder entrar a la tierra prometida. A la tierra prometida. Podemos decir que hoy por hoy muchos claman un cambio en su vida, sobre todo el día de ayer. Mucha gente se acuerda de Dios cuando la tierra tiembla, cuando la tempestad llega, cuando la adversidad llega. Mucha gente clama, se arrodilla, suplica, ruega, y ahí sí existe Dios. Y no porque estemos juzgando a nadie, sino porque es un comportamiento normal del ser humano, porque aunque la gente quiera desconocer a Dios, en lo más profundo de su ser sabe que Dios existe y Dios es real. Y la gente hoy por hoy pide un cambio, claman por un cambio, una solución a sus dudas y vacilaciones. En tal sentido, al igual que los desafortunados hijos de Israel, las personas de este siglo, del siglo XXI, sueñan también con una tierra prometida como la de Canaán. Así de sencillo. Esta es una clase de vida en la que se pueden resolver los problemas, en la que se solucionan los conflictos y se renuevan las relaciones interpersonales. Es una vida de capacidad, es una vida de poder, es una vida de provisión, es una vida de crecimiento.
Y la gente anhela todo ello. Ellos anhelaban la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido, la tierra que había sido ofrecida a Abraham, a Isaac, a Jacob, aquel mensaje que el mismo Moisés llevaba de parte de Dios, aquel pueblo que fue subyugado por más de 4 siglos bajo el imperio de los egipcios. En medio de todo eso, ellos anhelaban también el ser libre de la esclavitud, de la adversidad, del estancamiento, de la zozobra, de la desesperanza. Y esa realidad para el ser humano aún sigue presente. La gente clama y anhela ese tipo de promesa. Por ello podemos decir en una clara explicación que la tierra de Canaán siempre ha encerrado un simbolismo de provisión, de crecimiento de parte de Dios. Canaán es el lugar donde se cumplen las promesas de Dios en nuestra vida, en una analogía muy estrecha. Es el lugar donde Dios lleva el potencial de su pueblo al máximo, tanto en forma individual como en forma colectiva, afectando espiritual y emocional y también de manera física, llegando a alcanzar sus matrimonios, sus hijos, sus profesiones, sus oficios, etcétera, etcétera. Alcanza todo de manera integral. Y en el Antiguo Testamento la tierra de Canaán era el lugar donde Dios quería que vivan los israelitas después que los libera de la esclavitud. La vida no tiene por qué ser así. La vida no siempre debe de ser negativa, ni en prisiones, ni en desesperaciones. El que nace bajo la condición del pecado, en otras palabras, si lo podemos pensar desde este punto de vista, yo nací pecador y bueno, así lo heredé. Y en otras palabras, no fue mi decisión, heredé la condición adámica. Pero si muero como pecador, esa sí va a ser mi decisión. Y hay una opción que el Señor nos está poniendo al frente: no debes de morir como naciste, puedes seguir viviendo por la eternidad. Y eso representan las promesas del Señor, así como tú y yo vivimos en Egipto, porque todo lo que Egipto representa es esclavitud, es condenación, es muerte, es oscuridad, es tiniebla, y la vida sin Cristo es precisamente aquello. Pero el día que el Señor trajo esa promesa de bendición a nuestras vidas por medio de Cristo Jesús, recibiéndolo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, dejamos Egipto atrás y nos ha prometido una nueva Jerusalén, una nueva nacionalidad, una nueva vida en Cristo Jesús. En el caso de Israel, ellos debían vivir allí por fe. No hay otra manera de vivir en esa tierra prometida si no es por fe. Y Dios cumpliría las promesas que Él había hecho, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Canaán es una tierra de promesa donde Dios quiere que usted y yo vivamos por fe cada día. Allí Él va a cumplir sus promesas para nosotros, en esa Jerusalén espiritual. Allí usted podrá alcanzar, crecer, desarrollarse y poner delante del Señor todo su potencial, viviendo cada día en fe para el Señor. Porque, amados hermanos, así como para Israel la tierra de Canaán era real, para mí mi nueva Jerusalén también lo es. Amén. Pero aquella generación de los israelitas no pudo entrar. Aquella generación que Faraón obligadamente tuvo que dejar ir, su mano de obra calificada, la tuvo que dejar ir después de que el Señor lo remeció, lo zarandeó, lo hizo tocar fondo, después de 10 plagas consecutivas, en donde ya no había nada más que hacer. El Faraón accedió. Salió Israel de Egipto, y esta generación no pudo entrar en Canaán. Fracasaron por 5 razones, amados hermanos, que es importante en esta mañana analizar. Razones principales que se mencionan en esta primera epístola de Corintios. Esas razones son las mismas que hoy siguen a través del tiempo que ha transcurrido experimentando el ser humano. Son las mismas razones por las que las personas hoy no alcanzan a cumplir en su vida lo que significa vivir en esa tierra de Canaán,
desde el punto de vista figurativo. Dios quiere que vivamos en la tierra de Canaán. Dios quiere que vivamos en esa tierra prometida, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones familiares, en nuestra educación, en nuestro trabajo, en el negocio que hayamos emprendido, en todas las áreas. Dios quiere ver a su pueblo realmente disfrutando de todas las promesas que Él ha prometido. Desde Génesis hasta Apocalipsis lo podemos ver, ese es el pensamiento de Dios para nosotros. Mas sin embargo, a la presente fecha, hay cristianos que no han alcanzado su potencial máximo. Hay cristianos que se han quedado estancados en sus matrimonios, en sus familias, en sus trabajos, en su vida integral. Se han quedado estancados ahí por su falta de fe. Son personas con un potencial no aprovechado. Son personas ahí que están reconociendo que tienen la capacidad que Dios les ha dado a través de dones y talentos, mas sin embargo se han quedado estancados. Uno de ellos puede ser usted en este día. Uno de ellos puedo ser yo en este día. O tal vez alguien que usted tenga cerca. Tal vez alguien que usted conoce. Mas sin embargo vive estancado, vive en depresión, vive ahí simplemente por vivir. Esos 5 pecados que todavía siguen siendo una plaga para los cristianos en la actualidad, que lo alejan del poder lograr al máximo el crecimiento que Dios anhela para nosotros, son los que vamos a estudiar en este día. Aquí están las 5 razones que son los obstáculos principales que impiden nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a ver el primero de ellos. Vamos a seguir nuestra lectura central en el versículo 6 y vamos a encontrar a la codicia. Codicia. La primera razón que impide nuestro crecimiento espiritual, o el primer pecado que lo hemos identificado, que cayó en aquella época Israel y que tal vez hoy por hoy usted esté inmerso en aquello. Dice el versículo 6 de 1 Corintios 10: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Subraye lo que viene a continuación: para que no codiciemos. Para que no codiciemos. El ejemplo que está registrado en la palabra es para que usted no codicie cosas malas como ellos codiciaron. La codicia es lo primero que impide nuestro crecimiento espiritual. La codicia de la que se habla aquí no es necesariamente la codicia sexual, pues la codicia que menciona aquí se basa en la satisfacción propia a expensas de Dios y de otros. Satisfacción personal a expensas de Dios y de otros. Y consiste en preocuparse con lo que el ego desea, darle rienda suelta a la aspiración de su carne. Es la satisfacción o gratificación de la carne. Es más importante satisfacer la carne que agradar a Dios, en otras palabras. El amor es lo contrario. El amor viene de parte de Dios. Y el verdadero amor siempre da, a diferencia de lo que es la codicia. El amor de Dios desea satisfacer al objeto de su amor. Por ejemplo, Juan 3:16 en la primera parte: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor da. El amor da, amados hermanos. La codicia, en otras palabras, pide. La codicia es pedigüeña. Por eso es que normalmente la mayor parte de las personas, cuando están desorientados en su estilo de vida de oración, están orando de una manera media extraña, porque siempre es todo para mí. ¿Sí ha visto ese tipo de oración como las ovejas? Bendíceme, provéeme, y usted comienza todo para usted y para usted. Y normalmente ese tipo de oración hay que revisarla, amados hermanos, porque acuérdese que si usted y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Mas sin embargo hacemos a veces las cosas al revés. Oramos por las añadiduras y nos olvidamos realmente del objeto de la oración. Dice también 1 Juan 4:8b, son referencias que doy en esta mañana: Dios es amor. En otras palabras, como lo dije hace un momento, el amor da, la codicia
pide, comience a ver estas diferencias. ¿Usted realmente da? ¿Usted realmente es generoso o usted es retenedor? Usted todo es para usted, para usted, para usted, acaparar, 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 acaparar. Hay tanta gente que es codiciosa que incluso acapara solo a Dios para sí, no lo quiere compartir, por eso no predica y no evangeliza. El rumbo que toma la vida se distingue por uno de los dos. Los israelitas anhelaron lo que dejaron en Egipto. Y este comportamiento es normal hoy por hoy, amados hermanos. ¿Cuánta gente dice vivir en el cristianismo, sigue diciendo que vive en una relación estrecha con Cristo de intimidad, mas sin embargo sigue mirando para atrás anhelando lo que dejó en Egipto? Vamos a Éxodo capítulo 16, versículo 3. Y mire el comportamiento de este pueblo. Éxodo 16, versículo 3, dice lo siguiente: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Qué anhelo que tenían ellos, ¿no? Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Si bien es cierto, los pies de ellos caminaban hacia Canaán, mas por el contrario, sus corazones los hacían volver a Egipto. Sus pies caminaban hacia la tierra que Dios había prometido, y por otro lado, caminaban como la mujer que un día tuvo el sobrino de Abraham. Amados hermanos, si nosotros caminamos hacia la tierra que Dios nos promete, hacia esa nueva vida en Cristo Jesús, no podemos dejar nuestro corazón en Egipto. No podemos dejar nuestro corazón en los placeres que antes satisfacían a la carne, en ese mundo que tiene un príncipe y que lo gobierna, que es Satanás. En otras palabras, amaban más los placeres que a Dios. ¿Usted a quién más ama hoy por hoy? ¿A Dios o a su carne? ¿A quién está amando usted más en estos tiempos? ¿Realmente es Dios la preeminencia en su vida? ¿O realmente usted sigue anhelando lo que dejó en Egipto? Dice primera de Juan 2:15 como referencia: no améis al mundo. Pero qué difícil, amados hermanos, es obedecer esta palabra. El Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo representa Egipto. El mundo representa esa vida vieja, esos placeres, esa carne que se satisface dentro de la codicia. Porque este mismo versículo dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La gente ama el mundo. Por ahí leí el pensamiento de uno de los grandes expositores hoy por hoy de la palabra: cristianos que se comportan como Faraón. ¿Qué quiere decir? El faraón, cuando vio la cosa que estaba seria, cuando ya el faraón vio que las ranas llegaban a tal punto que invadieron todo, él pidió a Moisés y a Aarón que hablen con Dios para que haga una pausa. Lo hizo así Moisés, Dios paró, hubo reposo, y Aarón dijo: no, vuelven a quedarse acá. ¿Cuántas veces nos comportamos así? Solo en medio de la adversidad, de la prueba, nos acordamos de Dios y le pedimos a Dios ayuda, clemencia. Pero medio viene el reposo, viene la calma, enseguida volvemos a endurecer nuestro corazón y a los mismos comportamientos del mundo. Qué necesario, amados hermanos, es mirar si la codicia hoy por hoy está siendo obstáculo para nuestro verdadero crecimiento. Si codiciamos las cosas que dejamos atrás en esa vida sin Cristo. Porque usted no puede andar profesando que es cristiano y viviendo en Egipto. No es coherente, no viva engañado. Dios le sigue prolongando la vida. Lamentablemente el día de ayer en el Ecuador, por este movimiento telúrico tan intenso, murieron muchas personas que se levantaron ese día en la mañana y no sabían si en realidad se iban a acostar en la noche. Pero muchos no lo hicieron, familias golpeadas, gente que ha quedado en la calle prácticamente. Y Dios te sigue a ti, amados hermanos, mirando con misericordia. No podemos nosotros dar
un paso hacia atrás. Nuestro crecimiento es hacia adelante. Nuestro crecimiento no puede ser reversado, hermanos, por nosotros mismos. No podemos reversar lo que Dios anhela para nosotros. Si la codicia es el obstáculo, dígale hoy: Señor, perdóname, porque estaba coqueteando en Egipto, estaba anhelando lo que dejé en Egipto. Ayúdame a mirar hacia adelante en Cristo Jesús. Una persona codicia, un ejemplo de mucha moda, cuando usa sus tarjetas de crédito. No tengo nada en contra de la tarjeta de crédito, porque el problema no está en la tarjeta de crédito, el problema está en la persona. Y hay personas que utilizan las tarjetas de crédito para aumentar las cuentas que no pueden pagar, trayendo una terrible carga sobre la familia. A veces la intención parece ser buena, aunque profesa amor, realmente está codiciando lo que no puede humanamente, en sus condiciones y capacidades, tener. Las grandes empresas se codician también entre ellas. Siempre hay alguien que quiere lo que tú tienes. Por eso decía un pensamiento: no hay nada más peligroso, no hay nada más peligroso en toda la tierra, amados hermanos, que ser feliz delante de un egoísta. ¿Sí sabes por qué? Porque el egoísta te va a codiciar lo que tú tienes. Es el peligro más grande de que tú seas feliz delante de una persona egoísta, porque a esa persona le supura bilis por todas partes cuando tú demuestras tu felicidad. Las naciones se codician también entre sí. ¿Cuánta gente no codicia ser como Estados Unidos, no codicia ser como Alemania, como en este caso Finlandia o Noruega, etcétera, etcétera? ¿Cuánta gente no codicia lo que otro tiene? Pero usted, muchas veces, al igual que yo, debemos de hacer un alto y mirar cuáles son estas condiciones bajo las que estamos viviendo y aspirando ciertas cosas. Hagamos aquella lista y miremos si entre ellas está la codicia para hoy dejarla atrás. En realidad la codicia impide a los hombres y a las mujeres alcanzar su bendición, porque los estanca, no los deja crecer más. Dice Éxodo 16, versículo 19 y 20, y les dijo Moisés, después de que el pueblo se quejaba, que el pueblo codiciaba esas bandejas de carnes llenas: ninguno deje nada de ello para mañana. Acuérdense que el Señor comenzó a proveer. El Señor provee, el Señor no es injusto. El Señor les proveyó a pesar de su mal comportamiento, pero hubieron reglas que cumplir, y las reglas se las dio a través de Moisés. Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, los afanes. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Amados hermanos, la codicia lamentablemente es un cáncer espiritual que te va a estancar. Y si tú no lo tratas a tiempo, va a traer mucho dolor. Y es importante examinarlo en este día. Primera razón. Segunda razón: idolatría. Vamos al versículo 7 de nuestra lectura central. Primera de Corintios 10, 7. Dice lo siguiente: ni seáis idólatras. Subraya esa parte. Este es el segundo obstáculo. El primero, como lo acabamos de ver, amados hermanos, la codicia. El segundo, idolatría. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría, amados hermanos, no es otra cosa que un sistema de valores que nosotros creamos, así como usted lo está escuchando. Un sistema de valores que nosotros creamos y por el cual estimamos una cosa que puede merecer mucho más nuestra devoción que la que le debemos dar a Dios. Ese sistema de valores cada uno de nosotros lo va construyendo en el contexto individual. Muchas cosas pueden convertirse en ídolos, y es importante mirar si a nuestro alrededor inconscientemente ya hemos levantado muchos ídolos, cosas que llevan más devoción que el poder servir al Señor, que poder adorarle al Señor, que poder acudir a un clamor y ayuno, por ejemplo. Si no hay enfermedad que te haya postrado en la cama,
no hay pretexto para que tú no puedas seguir al Señor. El poder, el prestigio, la educación, el dinero, los negocios, la religión, la popularidad, el ego y la pornografía, entre otros, se convierten en ídolos. El entretenimiento, el ocio, el sueño, el deporte, se convierten en ídolos. Algunas personas adoran en el templo de sus negocios, en el templo de sus casas o en otros templos del deporte. La idolatría. Aún puede inclinarse ante el sonido de aquellos que les gusta escuchar la caja registradora. El dinero, el dinero, el dinero. Y comienza a marca, timbra, el dinero. A veces le damos más devoción, más tiempo, más dedicación a estos menesteres que en realidad a lo que Dios merece. A quien te dio todo y te sacó de Egipto. Para algunos, incluso pastores mismos, amados hermanos, caen en este tipo de idolatría cuando adoran más al ministerio y no hay tiempo para su relación con el Señor. Todo hombre y mujer está sujeto a caer en esto si no se da cuenta a tiempo. Dios dice a su pueblo desde el principio que no tendrán dioses ajenos, que el único Dios para ellos era Él. Y en los 10 mandamientos, regresando nuevamente a Éxodo capítulo 20, encontramos en los 10 mandamientos lo que el Señor mismo dice. Tomamos los versículos del 3 al 5 que dicen a continuación: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquellos que enseñan esto tradicionalmente en la historia son los primeros idólatras, amados hermanos. Versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Aquellos que aborrecen a Dios son aquellos que levantan ídolos a su alrededor, porque más dedicación, más devoción, más pasión para los ídolos que para Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Lamentablemente, en vez de adorar a Dios, estamos aborreciendo a Dios con un estilo de vida que está impidiendo nuestro crecimiento. Y esto pasó ya en la historia, y lamentablemente en el presente sigue siendo tan real esta característica. En la mayoría de los libros que encontramos, amados hermanos, posterior a este en el Antiguo Testamento, se hace eco respecto al mandamiento de no levantar ídolos. Para otros, e incluso, amados hermanos, la televisión, el cine, se ha convertido en un ídolo. Todo tipo de pornografía es idolatría, porque, amados hermanos, hay gente tan adicta. Cualquier cosa que provoque adicción es tu ídolo. Se basa en la capacidad del hombre de crear una fantasía, en el caso de la pornografía, una fantasía o una imagen en que en su mente lo esté satisfaciendo, y por eso se hace devoto a la pornografía. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 5, y este mensaje, por si acaso, no es para los más jóvenes precisamente, ni para los adolescentes, es para todo hijo de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice lo siguiente: haced morir, es mandatorio, imperativo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal, ¿qué es lo terrenal, amados hermanos, que hay aún en vosotros? ¿Qué es lo que hay en nosotros aún que necesita morir? ¿Qué es lo que usted ha determinado en estos minutos mientras Dios está redarguyendo por medio de su Espíritu Santo, ministrando por medio de su palabra lo que tenemos que hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La idolatría lamentablemente está doblegando a los cristianos. La vida, amados hermanos, e incluso
de ciertos países ha sido idolatrada. La vida ha llegado también en los países del primer mundo a ser idolatrada de muchas formas. Muchas personas hoy en día sacrifican sus familias por el lugar donde trabajan. Y no solamente sacrifican a su familia, sino también sacrifican a Dios por el lugar donde se trabaja. Yo a veces admiro ciertas cosas, no voy a dar nombre precisamente de estas sectas, pero a lo largo de la vida uno va teniendo compañeros, digo en lo laboral o también en los estudios, de personas que profesan este tipo de religión, y haga ir pues a uno de ellos un día sábado, por ejemplo. Se puede caer el mundo, pero nadie me obliga y la Constitución me ampara. Yo no voy a otro lugar que no sea a mi templo. Vaya a ver a otra tendencia si es que obligan a uno de sus hijos a jurar un ídolo patrio o un símbolo patrio. La Constitución me ampara y no hay nadie que me obligue a que mis hijos se sometan a ello. Y estas cosas, amados hermanos, a veces son cualidades interesantes en ver el comportamiento en aquellas personas que tú y yo, a la luz de la palabra, sabemos que están errados en su creencia, mas sin embargo en su devoción son muy firmes. Pero cuando hablamos del cristiano evangélico que profesa la verdad y que dice ser un cristiano para poder impactar al mundo con el testimonio de Cristo Jesús en su vida, medio una cosita se desaparece. Porque más importante es lo que tengo que hacer para mi patrón en este mundo, o para mi propia carne, o para mis deseos, antes que dárselo a Dios. Eso es idolatría. Muchos actores se adoran a sí mismos. Hay muchos narcisistas, amados hermanos, que se adoran a su cuerpo. Hay muchos pepudos, como yo les digo, que adoran más su cuerpo que adorar a Dios. El cuerpo, ¿sabe dónde va a terminar? Usted sabe dónde va a terminar, ¿sí? ¿De dónde viene? Del polvo. Al polvo regresarán. Más hay adoración para el cuerpo. Para eso no hay cansancio. Para eso no hay familia, no hay nadie, no hay trabajo. Es mi tiempo con mi cuerpo, ¿sí? Puro buchiplum. Más sin embargo, no hay tiempo para Dios. Cualquier persona puede llegar a esto. Hay gente que idolatra su belleza. Yo sé que soy guapo, pero por eso no me voy a estar idolatrando en el espejo. ¿Qué le parece? Yo sé que usted es guapa, yo sé que ustedes son hermosos en el Señor, pero no pasamos horas y horas viendo nuestro encanto. Pero hay gente que lo hace. Hay gente que vive para la belleza física. Son más susceptibles darle adoración a sus propios cuerpos que a Dios. La idolatría impide que los cristianos alcancen la bendición que Dios ha prometido. Eso, lamentablemente, es un hecho real hoy por hoy para la iglesia. Esto lamentablemente afecta la vida personal, sus matrimonios, su vida espiritual, su profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera razón, fornicación. Regresamos nuevamente a 1 Corintios 10, versículo 8. Ni forniquemos, dice. Oiga, usted sabe a quién está hablando el apóstol Pablo. Y usted va a decirme, pero hermano, pastor, ¿por qué razón usted nos dice estas cosas ahora? ¿Usted sabe a quién estaba escribiendo el apóstol Pablo? A sus hermanos en la fe. Le estaba escribiendo a los hermanos que estaban en esa iglesia, ahí en Corinto. Le estaba hablando a cristianos. Acuérdense que estas cartas de primera y de segunda de Corintios son el purgante de la iglesia, por el mal comportamiento que había en las iglesias en esa época. Y por eso el Señor recomienda hoy y alerta sobre los obstáculos que encontramos en la vida cristiana que no permiten nuestro crecimiento. Y el tercero es la fornicación. Dice versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. En realidad esto incluye cualquier tipo de clase de pecado sexual. El pecado sigue siendo pecado, amados hermanos. Eso no, es indiscutible. No importa de qué manera usted lo vaya a deletrear. Pecado es pecado.
La fornicación hoy, en estos tiempos, amados hermanos, creo que si comparamos a Sodoma y Gomorra, estos tiempos son peores que en aquella época. Lamentablemente hoy se practica de manera popular la promiscuidad sexual y acepta hoy en día toda sociedad y en todas partes del mundo este tipo de comportamiento, menos en la palabra de Dios. Puede ser que lo acepten las grandes potencias como los países de tercer mundo, mas sin embargo puede ser aceptado en todas partes, pero Dios no lo acepta. Lo puede aceptar cualquier religión, pero Dios no lo acepta. No importa que los hombres quieran quemar, quieran negar o crucificar la palabra de Dios, Dios sigue sosteniendo que la fornicación es condenable por Él. Le guste o no le guste a quien la practique en este momento. Tenga usted 15, 20, 30 o 50 años, la fornicación delante del Señor es aborrecida. La lectura, amados hermanos, que nos deja la misma palabra de Dios, encontrando la vida de Sansón, un hombre muy promiscuo. El mismo rey David, muy promiscuo en aquella época, y otros personajes en las escrituras nos dejan ver las lecciones vitales en lo que respecta a este tipo. La lista continúa en estos tiempos. Eso no ha pasado de moda. Hoy se acepta aún con más permisividad por los mismos padres que solapan a través de comprar preservativos para que sus hijos se cuiden. El cuidado está en la abstinencia y en el obedecer la palabra hasta el día que lleguemos al matrimonio. Amén. ¿No le gustó? Si no le gusta a usted, que le guste a sus hijos, porque sus hijos pagarán las consecuencias y usted va a ser arrastrado. Tanto los solteros como los casados, los jóvenes y los ancianos están, amados hermanos, de una u otra manera sujetos a este tipo de deseos. Darle rienda suelta a la carne, apetitos, pasiones y tentaciones que les provocan una pérdida y les impiden llegar a ser lo que Dios quiere que sean. ¿Dios qué quiere para nosotros, amados hermanos? ¿Nuestros pensamientos son iguales a los de Dios? No. Él desea algo distinto para ti y para mí. Él no desea verte fracasado ni destruido. El diablo sí anhela tu destrucción. El diablo no te quiere dejar suelto hasta que no termine de destruirte, de arrancarte todas las bendiciones que un día tú recibiste en obediencia a Dios. El diablo sí quiere destruir y dañar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los matrimonios. Pero Dios no desea eso para ti. Dios desea lo mejor para ti. Dios desea lo mejor. Tanto desea Dios lo mejor para ti que nos hemos constituido, una vez que Cristo Jesús viene a nuestras vidas, en templo y morada de su Espíritu Santo. Y dice Primera de Corintios, capítulo 6, un poquito más atrás, versículo 9, para aquellos que se nos olvida con facilidad, como decía el hermano ayer en la predicación, nos da el Alzheimer espiritual. Conociendo la palabra nos olvidamos fácilmente. Primera de Corintios 6, 9, que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Acaso no sabemos eso? Pero a manera de pregunta, vale la pena ponerla hoy por delante. No erréis. O sea, no te equivoques. No pienses de otra manera. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los tacaños, ni los que se echan con varones. Ahí dice claro, la palabra es clara, dice que no van a heredar el reino de Dios. Esto impide, amados hermanos, que Dios nos bendiga. ¿Usted quiere vivir una vida bendecida? ¿Quién no quiere vivir una vida bendecida? Por cierto, me acordaba de una historia en el Antiguo Testamento. La gente hoy por hoy piensa que vivir en desobediencia delante de Dios, pero ellos creyendo en su religión que viven bien y que están prosperados alrededor de su vida, están bendecidos por Dios. Cuando miramos nosotros
en el Éxodo, ¿usted se acuerda cuando puso a Aarón la vara que tenía, la cual Dios le dijo a través de Moisés que la eche? ¿Y qué pasó delante de Faraón? Se convirtió en culebra. El faraón picado dijo, bueno, ¿sabe qué? Vengan mis hechiceros, tiren también la vara, también lo hicieron. Claro está que la vara de Aarón atacó y devoró la vara de los hechiceros. Enseñanza. El diablo es imitador. El diablo imita también los milagros que Dios hace. Y la gente se deja engañar. Pero así como esas serpientes fueron derrotadas, esos milagros, esas bendiciones, también, amados hermanos, seguirán esfumando, porque el engaño es ese, solo una ilusión. Hay gente que vive engañada toda su vida y se cree próspera delante de Dios. Cuidado. La única manera de llegar a ser prósperos en Dios, principalmente por vuestras almas, por tu crecimiento espiritual y lo que venga por añadidura, será siempre y cuando vivamos una vida de obediencia, consagración, santidad al que vive y reina por los siglos de los siglos, a nuestro Padre Celestial. Caso contrario, mucho cuidado con aquellos que son ingenuos en creer que lo que han alcanzado en este mundo son bendiciones. El diablo te tiene bien engañado. Si tú no vives para Cristo, si tú no vives una vida íntegra delante de Dios, eso es simplemente una ilusión óptica. El diablo te tiene a su merced. La promesa de Dios de sentarse con Él ha sido dada a su pueblo, ha sido dada a sus hijos. El Señor nos ha declarado más que vencedores. Y estos son los piadosos que alcanzan la bendición, aquellos que perseveran hasta el fin. A todo hijo de Dios se le da la oportunidad de entrar. Dios llamó a todos sus hijos a heredar esa tierra y de desarrollar su vida, su potencial y su capacidad al máximo. Primera de Corintios capítulo 6 nuevamente, del 18 al 20, miren lo que el Señor nos da para poder alcanzar esa bendición. La recomendación. Y siempre cuando usted vea esto en imperativo, préstele mucha atención. Es imperativo, es mandatorio. Dice ahí el versículo 18. Huid, dice ahí. ¿De qué? Dígalo en voz alta. ¿De qué? No los escuché. ¿De qué? Muy bien. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados, dígalo conmigo, porque habéis sido comprados, ¿a qué precio? Por precio. Acuérdese, hermano, ese precio, ¿quién lo pagó? Cristo. Fue su sangre bendita que derramó gota por gota en la cruz del Calvario para redimirnos, para justificarnos, para santificarnos, para hacernos aceptos al Padre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Ahí que este cuerpecito es mío. No se engañe. Dios es el dueño. Dios es el dueño. Cuando el pueblo de Israel cometió fornicación, amados hermanos, murieron en el desierto y nunca llegaron a Canaán. Leo Números 25 al 1 al 3 como referencia, anótelo nada más. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Fornicar, amados hermanos, con las hijas de Moab, en otras palabras, con los paganos, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Es facilito cruzar esa línea, facilito, y ahí lo demuestra. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Las personas hoy por hoy siguen muriendo a causa de la fornicación. Mueren, amados hermanos, en el desierto, atascados en su cieno moral, perdiendo lo mejor que Dios tiene para sus vidas. No renuncies a lo que Dios te ofrece. No renuncies a lo que Dios te ha dado. El plan de Dios no es que tú te estanques, el plan de Dios es que tú crezcas. Por eso dice crece. Por eso el Señor te dice en su palabra, crece. Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, dice en Génesis.
Crece y multiplícate. Dios no quiere verte en un desierto, sediento, muriéndote, estancado a consecuencia de tus malas decisiones. Dios tiene algo mejor para ti. Cuarta razón, tentando a Cristo. Regresamos al versículo 9 de Primera de Corintios 10. Ni tentemos al Señor. Ahí está nuevamente. Ni tentemos, subraye, amado hermano, subraye, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ya estamos próximos a recordar lo que el mundo libre, por decir así, el cristianismo, señala como la Semana Mayor, recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando las multitudes clamaron a Cristo que descendiera de la cruz, ¿qué estaban haciendo? ¿Cuál era el objetivo por el cual el Señor vino? ¿Cuál era su propósito? Dar su vida. Acuérdense que Dios nos hace ver por medio de su palabra que su Hijo Jesucristo representaba 100% hombre, 100% Dios. Cuando Él estaba en la cruz clavado, ese 100% hombre, amados hermanos, era de carne también. Y la gente le decía que se baje, desciende de la cruz. ¿Usted cree que Cristo no estaba siendo tentado en ese momento ahí? ¿Usted cree que si la carne hubiese sido mayor que el espíritu, no se hubiese bajado de ahí? Si hubiese tenido las posibilidades, incluso en el Getsemaní se hubiese dado a la fuga. El Señor nos hace ver en Mateo 27:42 como referencia, que dice: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Eso era tentarlo al Señor Jesús. Era tentarlo. Tentar a Cristo es pedir que Dios haga lo contrario a su voluntad. Cuando Pedro se levanta y se opone delante del Señor, por eso le dijo bien claro Jesús: apártate de mí, Satanás, opositor. Porque ¿qué quería hacer en ese momento Pedro con esa postura opositora? También era una tentación, porque el Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Mas sin embargo, en ese momento, con todo lo que pasaba en aquel contexto, estaba expuesto a la integridad de Jesús. Y aparentemente un buen deseo de un amigo que le dice: no, Señor, no vayas. En otras palabras, es muy peligroso lo que está pasando. Mas sin embargo, el Señor Jesús, sabiendo lo que había en el corazón de Pedro en ese momento, le dijo: apártate de mí, Satanás. Todo aquel que está delante del Señor pidiendo que haga lo contrario a su voluntad, eso es tentar a Dios. Mucho lo que vemos hoy en las personas sigue siendo lo mismo. Tentamos pidiendo que se nos proporcione otro medio de salvación. La humanidad está cayendo en aquello. Cuando la gente desconoce a Cristo Jesús como humanidad y dice: hay otros medios para ser salvo a través de las religiones, eso es tentar a Dios. Amados hermanos, la gente puede mirar de cualquier lado, de cualquier ángulo, pero la verdad es que, como dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando la humanidad entera le está pidiendo al Señor, entre comillas, que no solo miremos a Jesús como el único medio, sino que también miremos a un vicario hombre en esta tierra que se cree representante de Dios acá y que es el medio para llegar a Él. Eso es tentarlo a Él. Eso es tentar a Dios. Cuando el mismo Señor dijo en Mateo 4:7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La gente vive tentando a Dios. La gente tiene ese mal comportamiento e impide su crecimiento. Están tentando a Cristo cuando mienten, cuando engañan, por ejemplo, en los negocios. La viveza en este mundo te dice que si alguien te ha devuelto de más, sigue, camina, corre rápido. Tu oportunidad, tu bendición de ese día. La gente vive pidiéndole a Dios que lo prospere. La gente está pidiendo hoy por hoy, en vez de anhelar la segunda venida de Cristo: Señor, quiero prosperidad, voy a sembrar para poder cosechar. Lamentablemente, amados hermanos, la gente sigue tentando en estos tiempos a Jesús. Dice Primera de Juan 1:6. Vamos un poquito atrás, Primera de Juan 1:6, que dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él,
y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hombres y mujeres prosiguen con la promiscuidad, aunque saben que es incorrecto. Lamentablemente ocurre en muchas iglesias. Los hijos rechazan el consejo cristiano de sus padres, no obedecen a los padres, aunque saben que es lo correcto obedecer a los padres. Muchas son las congregaciones que demandan incluso que sus pastores construyan la iglesia sobre la base de programas sociales y de entretenimiento antes que la palabra y la oración. ¿En cuántos lugares se prefiere el show antes que la exposición de la sana doctrina? Y la gente sabe que aunque es correcto lo que Dios dice, no lo quieren aceptar. Muchos quieren también disfrutar de los beneficios de la salvación, pero al mismo tiempo de los placeres del mundo. Eso también es tentación. Esto impidió que Israel entrara en su tierra prometida, tentando a Dios. Hoy en día esto impide que los cristianos puedan crecer. Es un obstáculo más. Y finalmente, versículo 10, la quinta razón, 10:10 de Primera de Corintios dice: ni murmuremos. Subraya, amado hermano, ni murmuremos. El murmurar, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración en su forma más simple, vista en castellano, en español a nuestro nivel, no es ni más ni menos que una confesión negativa. Eso es murmurar. Una confesión negativa. Veamos Éxodo 16, versículo 2, que dice lo siguiente. Éxodo 16, 2. Acuérdense que allí habla acerca del maná. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice ahí? Murmuró ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón en el desierto. Y dice ahí, toda la congregación. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Se clasifican como murmuración las quejas, esos quejones, vayan teniendo cuenta ahí, los juicios, las críticas, los rumores, esto y mucho más están dentro de esta clasificación como murmuración, confesión negativa. Y está en la Biblia, está en la palabra, no es un invento de ahora. Primera a los Corintios, en el capítulo 5, me acuerdo versículo 11, habla con otro término, maldiciente. Ese es un término poco usado por nosotros, no es una palabra tan común, pero ¿qué es un maldiciente? En un sinónimo o comparación o un símil de murmurador. Un maldiciente es un calumniador, es un blasfemo, un denigrador, y Dios quiere que nos alejemos de ellos. La gente que tiene confesión negativa, amados hermanos, te va a hacer daño. La gente que murmura, la gente que se queja, la gente que critica, la gente que chismea, que cuentea, te va a hacer daño. Aléjate para poder orar por ellos. Porque tú y yo no los vamos a poder cambiar, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí puede en esa vida redarguir, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Alejémonos para realmente, amados hermanos, actuar y que no nos alcance ese tipo contaminante que estanca la vida de crecimiento de un hijo de Dios. La crítica, la queja, es todo como prácticamente este tipo de comportamiento Pablo lo hace ver como un maldiciente. Triste, pero es cierto. Dice Santiago 3:5 como referencia, así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. La lengua, amados hermanos, es mortal también.
Los pequeños comentarios, los sarcasmos, estas pequeñas insinuaciones hirientes, finalmente crean una tormentosa fogata que va contaminando y dañando el espacio. Consumen y dañan las relaciones interpersonales y estancan no solamente su vida de manera individual, sino que también a un colectivo. Por eso, antes de ponernos a criticar, amados hermanos, antes de ponernos a levantar juicio de valor, antes de poder emitir una confesión negativa, oremos. Muchos hoy por hoy, en vez de doblar rodillas, en vez de buscar de Dios y pedir sabiduría para que el presidente pues sea iluminado de parte del Señor y tome decisiones sabias y pueda contrarrestar un poco toda esta crisis política, social y económica que ya está afectando al Ecuador, sino más bien lo que hace la gente es ponerse a señalar y a cuestionar. Yo siempre digo, antes de que me vayan a cuestionar, me avisan para prestarles mis zapatos y para que se pongan mis zapatos. Una vez que tú estés en los zapatos de otra persona, vas a tener empatía y vas a ver las cosas desde otro punto de vista. Creo que es importante, amados hermanos, mirar este periplo en donde el Señor nos ha permitido el día de hoy ver estos 5 obstáculos que impiden nuestro crecimiento y vida espiritual. Tal vez de esos 5 hay uno que te tiene ahí estancado, tal vez son 2, tal vez son 3, tal vez son 5, o tal vez no es ninguno, no lo sé. Pero tú, delante del Señor, debes de sincerarte en esta mañana y comenzar a ver qué es lo que impide. Todavía no termina el primer trimestre, todavía hay mucho que recorrer en el 2023 y el Señor nos ha llamado a crecer y a multiplicarnos. Tomemos en serio el llamado que el Señor nos ha hecho y comencemos a mirar en nuestras vidas. Usted mira y evalúe su vida en esta mañana. ¿Cómo se siente? ¿Que va creciendo? Tal vez estás creciendo físicamente. Tal vez estás creciendo vertical o horizontalmente físicamente. Pero qué necesario es mirar si el espíritu está creciendo. Qué necesario es mirar si la carne está menguando y el espíritu está creciendo. Pero no hay mejor análisis, amados hermanos, que la autoevaluación. La autoevaluación demanda de objetividad, de sinceridad, de valentía, para ser nuestros propios críticos en nuestro estilo de vida delante de Dios. Recuerda que Dios no quiere verte en el desierto muriendo. Dios no te llamó de Egipto para eso. Dios te prometió, al igual que a Israel en una época, una tierra que fluye leche y miel, Dios te ha prometido una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida, amados hermanos, como bien lo dice la palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a ir perfeccionando. Es un proceso de crecimiento, ¿sí?, hasta la estatura del varón perfecto. Amados hermanos, miremos hacia adentro en este día. Padre bendito, Padre de bondad, Padre de misericordia, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de examinarnos. Mi Dios amado, gracias por tu amor a través de la palabra. Esa palabra que un día inspiraste al apóstol Pablo para escribir una carta y dirigírsela a tus hijos ahí en Corinto. Aquella iglesia que estaba convulsionada por su comportamiento, por sus prácticas. Y tú, Señor, Padre bendito, llenaste de sabiduría, inspirando por medio de tu Espíritu Santo, recordando lo que había pasado en Israel muchos siglos atrás. Y cómo nos pones hoy también, a pesar de estos casi 2000 años que han transcurrido desde que permitiste, Señor, que esa carta llegue a nuestros hermanos en la iglesia de Corinto, sigas teniendo el mismo impacto, el mismo enfoque y la misma necesidad de que sea recibida con corazones contritos y humillados, arrepentidos, reconociendo de que si estamos estancados, he ahí las razones que impiden nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, oh Padre eterno, porque humanamente nos es imposible poder, amados hermanos, comprendamos esto que el Señor nos dice. Es imposible en nuestra carne, en nuestras fuerzas, poder decirle no al pecado.
no a la codicia, decirle no en ningún momento a la idolatría, a la fornicación, a la tentación, a la murmuración y de entre otras cosas que pueden estar impidiendo, porque lo que hoy hemos analizado son tal vez en ese orden lo más común, lo más reiterado en la vida de los cristianos. Pero habrán otras cosas más. Que seamos como el salmista pidiéndole: Señor, perdona nuestros pecados, aún esos que están ocultos. Ayúdanos, Señor, a ser libres de esta opresión que generan nuestras decisiones e impiden nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Hijo y Espíritu Santo. Señor, un día tú rompiste esas cadenas que nos tenían esclavizados sin Cristo Jesús en la condenación. No queremos mirar a Egipto, no queremos mirar atrás, no queremos mirar a esa vida vieja. Señor, queremos mirar, Padre bendito, como dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús, poniendo la mirada arriba en las cosas del reino. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ministra nuestras vidas y que esta palabra que hoy hemos oído no solamente se quede en nosotros por haberla oído, sino que podamos vivirla, que la podamos experimentar, que podamos ser hacedores y no solamente oidores, que la podamos compartir al mundo entero. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, ofensas, transgresiones, por todo aquello, Señor, que identificamos en este día delante de ti, que impide nuestro crecimiento, obstáculos que están ahí latentemente, que no nos dejan crecer. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre Celestial, por la vida de mis hermanos. Señor, que al salir en esta mañana de este lugar, cuando vayamos a nuestros hogares, sigamos reflexionando lo que tú nos has dicho el día de hoy. En el nombre de Jesús, gracias por todo, mi Dios, mi Rey y mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.